Buenas noches, chicos. Ahora sí creo que ya estamos todos. Vamos a comenzar. Voy a llamar lista. Ivana Aparicio, Geraldine Bernal, Presente, Lice. ya, Cristian Borda, Walter Callejas, Presente, Alice. ya, Juana Carvajal, Ney Michura, Abigail Condori, Álvaro Gutiérrez, Presente, Alice. Reina Gutiérrez, Presente, licenciado. ya, Marco Huanca, no viene, Raquel Huanca, Presente, Lice. ya, Carlos López, Diana Mendoza, Presente, Lice. ya, Catherine Moyo, Presente, Nie Lice. Buenas noches. Buenas noches, Nieves Ramos, Presente, Lice. ya, Daniel Salazar, Presente, licenciado. ya, y Marco Yucra, no viene. ¿Alguien que no le haya registrado? Ya vamos a comenzar. Ya, anteriormente, en anteriores bimestres hemos llevado lo que son los costos por procesos, hemos llevado los dos bimestres anteriores, el primero y el segundo. El tercer bimestre hemos avanzado que es los costos conjuntos y el año pasado en contabilidad de costos unos han avanzado costos por órdenes de trabajo. Ya son diferentes sistemas de costos que una empresa puede aplicar de acuerdo a la producción que tiene y de acuerdo a la calidad o al artículo en sí que va a producir, de acuerdo a su proceso de transformación. Ya cada sistema de costos por procesos tiene sus diferentes características. Ya habíamos visto la diferencia entre órdenes de trabajo y sistema de costos por procesos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, levante la mano que quiere responder. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema por órdenes de trabajo con un sistema de costos por procesos? Nadie. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica principal? En su nombre lo dice, ¿no? O sea, nosotros leyendo el nombre ya nos podemos dar cuenta de cuál es la diferencia en sí. ¿Qué difiere las órdenes de trabajo por un sistema de costos por proceso? Nieves, ¿cuál es la diferencia? Catherine. Raquel. No me acuerdo bien, Lice. Ya. A ver, vamos a repetir. La diferencia, como su nombre lo indica, es por la orden de trabajo, ¿ya? El sistema de costos por órdenes de trabajo es para un artículo en específico, es decir, a petición del cliente. Entonces, esa orden de trabajo, como su nombre lo indica, es que un cliente te pide con las características y especificaciones que a él le parece y la empresa hace todo el proceso de transformación de ese producto, ¿ya? A diferencia de costos por procesos se hace el proceso de transformación por masas, es decir, varios productos y no tiene que ser específicamente a petición de un cliente. Simplemente mesas, digamos, cuadradas y de madera y listo, ¿no? Entonces va a pasar por el proceso de transformación y se van a crear las mesas, unas 100, digamos, en un determinado tiempo o periodo. Entonces esas van a ser comercializadas, ¿no? A diferencia de las órdenes de trabajo, a no ser que sea una mesa en específica, ¿no? Que tenga todas las características que el cliente quiere. Ya, esa es la característica principal y la diferencia principal entre las órdenes de trabajo y sistemas de costos por procesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de costos por procesos y un sistema de costos conjuntos? Álvaro.
Sí, Lice. Raquel. A Ahí, ver, ahí. Álvaro. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de costos por procesos y un sistema de costos conjuntos? Álvaro, responde. Ya ves, Raquel. Lisa, la diferencia es que el costo por procesos es cuando se hace solo un producto y los costos conjuntos donde se hacen varios productos pero con el mismo material. Muy bien, exactamente, ¿no? El sistema de costos por procesos es la transformación y elaboración de un solo producto, ¿ya? En el sistema de costos conjuntos hacemos la transformación, el proceso de elaboración de varios productos utilizando el mismo material, es decir, partiendo de la misma materia prima para poder llegar, concluir su proceso. Ahora, esta también se puede adicionar a este sistema de costos conjuntos procesos adicionales, ¿no? Llegan a un punto de separación donde tienen el mismo proceso ambos productos, pero en el punto de separación puede uno o dos o todos los productos o ninguno también podrían pasar por un proceso de transformación adicional para concluir su transformación, ¿ya? Entonces, esas son las características principales dentro de estos sistemas de costos, ya sea órdenes de trabajo, procesos o conjuntos, ¿ya? Y deben diferenciarlo cada uno, porque no todas las empresas van a aplicar, todos, digamos, van a aplicar órdenes de trabajo, o todas las empresas aplicarán sistemas de costos por procesos. No, esto va a depender mucho de la empresa, el producto que está desarrollando y la calidad, el proceso y características que tengan los artículos que se van a vender, ¿ya? Ahora pasamos a este nuevo tema donde vamos a hablar sobre los costos estimados. Ya vamos a hacer una pequeña introducción. Nos dice, en la toma de decisiones para producir y vender algún artículo es imprescindible conocer, así sea en forma aproximada, el costo de producción de los artículos que manufactura la empresa. De modo que las necesidades han hecho de que se aplique el costo estimado, el cual se puede obtener antes o durante la producción sobre la base de los datos estadísticos y la experiencia pasada. La diferencia con el costo histórico estriba en que estos se obtienen después de haber manufacturado un determinado artículo y con los costos reales acumulados en este periodo, ¿ya? ¿Qué nos está indicando? Que para la buena toma de decisiones, nosotros debemos sí o sí tener un costo de producción, ¿ya? Para ello, sí o sí necesitamos tener un costo unitario dentro del proceso de transformación. En este caso, en este sistema de costos estimados, vamos a tener un costo estimado, como su nombre lo indica, hacemos una estimación del costo antes o durante del proceso de producción. Pasando el proceso de producción, ya vamos a tener el costo real, ¿ya? Por eso es que solamente, y una de las características es de que el costo estimado lo vamos a obtener antes del proceso o durante el proceso de producción, ¿ya? No después, nunca lo podemos tener después, porque si nosotros tenemos después, ya no sería un costo estimado, sería un costo real, ¿ya? Entonces, por lo general, sistema de órdenes de trabajo, procesos conjuntos tenían al final, ¿no ven? Ya teníamos su costo real. Pero en costos estimados lo tenemos antes, ¿ya? ¿Cuál es la base para calcular esta estimación? Utilizamos la base de los datos estadísticos y la experiencia pasada. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa ya tiene años trabajando en la manufactura e industrialización, entonces de los años anteriores yo voy a obtener los costos, ¿ya? De esos costos saco datos estadísticos para poder presentar una estimación para la siguiente gestión o periodo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en caso de que la empresa sea nueva? Si la empresa es nueva, recién está empezando y quiere hacer una estimación, entonces, ¿cuál va a ser su base de cálculo para esta estimación? Va a ser
va a ser los costos unitarios de otras empresas que vendan el casi o similar producto del proceso de manufactura de la empresa que queremos realizar la contabilidad, ¿ya? Entonces, o bien utilizamos datos históricos de nuestra misma empresa o los datos estadísticos que van a ser de otras empresas que tengan el mismo producto y que pase por el mismo proceso de manufactura, ¿ya? Los costos de producción predeterminados se dividen en dos. Para hacer toda esta parte, tenemos los costos estimados y costos estándar. Estos costos estimados y costos estándar lo vamos a llevar a lo largo de este bimestre, así que tenemos que ir avanzando rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Tenemos los costos estimados que estamos hablando ahora y el costo estándar lo vamos a ver después. Definición. Nos indica, en un procedimiento de control y registro aplicable a empresas que controlan y determinan los tres elementos del costo que prevalecen en el futuro dentro de un periodo determinado con la intención de pronosticar los costos reales o históricos, ¿ya? Ahora, nos dice, es un procedimiento de control y registro aplicable a empresas que controlan y determinan los tres elementos del costo. ¿Cuáles son los tres elementos del costo? Levanten la mano para responder. Todos tendrían que levantar, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos del costo? 5. Ya, Geraldine, ¿cuáles son los tres elementos del costo? Ya, pero no sé si está bien. Es la mano prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Ya, muy bien. Entonces, sí, muy bien. Todos tienen que levantar, ¿no? Y estar seguros. En cualquier sistema de costos que utilicemos, ya sea órdenes de trabajo, por procesos, conjuntos, estimados, estándar, siempre vamos a tener materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ya, siempre. Esos son los tres elementos del costo. Una pregunta que todos deberían responder, todos tendrían que levantar la mano para poder responder. Ya. Entonces nos dice, ¿no? Para el control y registro, debemos determinar con los tres elementos del costo que se va a prevalecer en un periodo determinado, con la intención de pronosticar los costos reales o históricos, ¿ya? Aquí ya hablamos de presupuesto, de pronósticos, de estimaciones, con datos estadísticos. Entonces, esa parte es la que vamos a realizar. Estos costos estimados se obtienen sobre bases empíricas, calculando en forma aproximada el costo de los elementos que integran el producto. Y aquí dice una palabra importante, dice aproximada, ¿ya? No es totalmente cierta, no es un cálculo exacto, es de manera aproximada. Esa es la estimación que se va a hacer. Estas estimaciones se realizan sobre la base de experiencias adquiridas en la propia o en empresas similares. Cálculo que de ninguna manera tiene bases técnicas, siendo necesario, por lo tanto, ajustar los costos estimados a costos históricos o reales al final del periodo de costos. Es decir, que una vez al inicio o durante el proceso tengamos esta estimación de costos, al final debemos hacer un cálculo y debemos ajustar con los costos reales al final del periodo, ¿ya? Y de ahí vamos a ver qué es lo que se obtiene, ¿no? La diferencia. Y esto debemos registrarlo contablemente de la misma forma, ¿ya? Características. Las principales características son, primera característica, lo que les decía anteriormente, los costos estimados se obtienen durante o antes de iniciarse el proceso de producción, nunca después, siempre va a ser antes, ¿ya? Porque estamos hablando de una estimación, ¿ya? Punto número 2. Se basa en cálculos predeterminados sobre datos estadísticos, es decir, sobre experiencias del periodo pasado o de empresas similares, lo que decíamos, ¿no? Podemos tomar como base la experiencia pasada o de empresas similares en caso de que sea una empresa nueva, ¿ya? Punto número 3. Los costos estimados indican lo que puede costar producir un artículo, servicio u orden de trabajo específico. Como su nombre lo dice, ¿no? La estimación. Lo que puede costar, no lo que en sí cuesta, sino lo que puede costar. Hablamos de una aproximación únicamente, ¿ya? Punto número 4, dice, los costos estimados, al compararse con los reales, producen variaciones, las que deben eliminarse contablemente de acuerdo a las circunstancias. Obviamente, si nosotros hacemos una estimación al principio o durante el proceso, al final ya vamos a chocarnos con los costos reales, es decir, con la parte ya verdadera y exacta de la contabilidad. Sabemos que toda la contabilidad debería ser exacta, ¿no? Entonces ya vamos a chocarnos con esos costos reales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo vamos a dejar así? No, debemos ajustarlo
y eliminar contablemente de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que pasa. Si el ajuste ha sido, mejor dicho, si la estimación ha sido por encima del costo real o si ha sido por debajo del costo real. Ya vamos a verlo contablemente cómo vamos a hacer, vamos a eliminar esta parte, porque nos dice que tenemos que eliminar contablemente de acuerdo a las circunstancias, ¿ya? Esta variación. Punto número 5. Los costos estimados tienen como objetivo principal fijar el precio de venta, servir de instrumento de control interno, de herramientas administrativas para la toma de decisiones de forma adecuada y oportuna. Yo creo que ese es el objetivo principal del sistema de costos, ya sea estimado, de procesos, órdenes de trabajo, estándar, es fijar un precio de venta, ¿no? Servir como instrumento de control interno. Esto para la parte administrativa. Para tomar las decisiones de forma adecuada, oportuna y que el gerente sepa cómo es el procedimiento. Obviamente, costos más que todo se estudia para saber si nuestro negocio es rentable o no es rentable, si conviene, no conviene, ¿no? Entonces, para esa parte es importante. Entonces, este objetivo principal, más allá de ser una característica de los costos estimados, es un objetivo principal para todo el sistema, todos los sistemas de costos que hemos llevado, que han llevado en el año pasado también. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? Si quedó todo claro, entonces levanten la mano. No está difícil, ¿no? Simplemente debemos ver la estimación y ya debemos hacer ese cálculo. Obviamente, más adelante vamos a ir viendo la parte contable, todo el sistema, entonces lo vamos a hacer. Walter, ¿tienes pregunta? ¿O recién estás levantando la mano? Ya, entonces vamos a continuar. Punto número 4, dice, pasos a seguir en la contabilidad de costos estimados. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Se deben seguir los siguientes pasos en la aplicación de los costos estimados como punto A. Preparar y calcular la hoja de costos unitarios estimados para cada artículo en coordinación con el gerente o el jefe de producción. Esta hoja de costos que vamos a preparar, obviamente acá dice unitarios estimados, es la estimación que vamos a realizar. Tenemos que realizarlo con el jefe de producción o el gerente. ¿Por qué? A ver, de manera lógica, si nosotros entendemos la parte lógica, y es lo que siempre les decía, ¿no? La contabilidad es pura lógica, ¿ya? Entonces tienen que entender, analizar, pensar el por qué teóricamente me dice algo y por qué en la práctica tengo que realizarlo de esa forma. Simplemente leyendo este primer párrafo, ¿por qué tengo que hacer o hacer la preparación de mi hoja de costos con el gerente o el jefe de producción? ¿Por qué? Levante la mano quien quiere responder. Si nadie levanta, yo voy a llamar al azar. Daniel, ¿por qué? A ver, ahorita voy contigo, Reina. Que me diga Daniel. Creo que no está. Ya, a ver, Reina, dime. ¿Dicen me escucha? Sí, te escucho. Ya, bueno, lo que tenemos, porque si teníamos que sacar nuestros propios costos unitarios junto con en la gerencia, ya que es igual que un presupuesto, elaboramos anticipadamente para saber cuánto de dinero se está invirtiendo en la producción, de cuánto va a necesitar la materia prima, referente a toda la etapa de elaboración. Se hace un estimado, una estimación de costos, donde se va a poder ver cuánto más o menos nos va a costar el tema de la producción. Ya.
A ver, dicen, porque ellos conocen los costos unitarios aproximados para saber cuánto era el costo de los productos anteriores y si tener un monto estimado. Exacto, ¿no? Porque el jefe de producción y el gerente o el gerente son los únicos que tienen esa información, ¿no ve? Una vez nosotros realizado todo el proceso de transformación de un periodo anterior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es brindar toda esa información al jefe de producción o a gerencia. ¿Para qué? Como les había dicho, ¿no? Gerencia es quien toma las decisiones, por lo tanto, ellos necesitan esta información para poder tomar las decisiones, volvemos a repetir, de manera adecuada, oportuna, ¿ya? Entonces, ellos van a ser los únicos que tienen esta información de gestiones pasadas, en caso de que haya gestiones pasadas, ¿no? Por eso es que debemos hacer el cálculo de la hoja de costos, de los costos unitarios estimados con el jefe y con el gerente o con el gerente, ¿ya? Punto número 2. Determinar la producción equivalente de acuerdo al grado de avance en que estos se encuentren. Los productos en proceso y otros productos con defectos, sean estos vendibles o reprocesables. ¿A qué nos referimos? Debemos hacer la determinación de la producción equivalente, que es el mismo paso que hacemos en el sistema de costos por procesos y en el sistema de costos conjuntos, la determinación de la producción equivalente. Tomando en cuenta el grado de avance de los tres elementos del costo, en que se encuentren en los productos en procesos y otros productos que dice con defectos, sean estos vendibles o reprocesables. ¿A qué productos se está refiriendo? Cuando decimos que otros productos con defectos, estos sean vendibles o reprocesables. ¿Qué tipo de productos? ¿De qué tipo de productos estamos hablando? Y eso también ya hemos avanzado. Así que, ¿de qué tipo de productos estaríamos hablando cuando decimos, ¿no? Álvaro, dime. Los defectuosos, los dañados, todo eso. Ya, sí, productos defectuosos y productos averiados. ¿Qué son los productos defectuosos? ¿Cuáles son aquellos productos defectuosos? Y obviamente ya les he hecho esta pregunta en anteriores clases, pero son conocimientos generales, así que sí o sí tenemos que seguir preguntando hasta que todos levanten la mano y sepan la respuesta, ¿no? Licenciado, Sí, los productos defectuosos son productos de segunda calidad. ya, ya, muy bien. Son los productos de segunda calidad, ¿no ve? De segunda mano. No de segunda mano, pero son de segunda calidad. Si bien no es tan mal, no es que sea una pérdida, no es que estemos perdiendo, pero sí son productos que obviamente va a bajar su costo, va a bajar su precio, mejor dicho. Vamos a ver si hay costo recuperable o no recuperable de estos productos defectuosos. Va a depender de la situación, ¿no ve? Eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué son los productos averiados? Son Juana, productos que tienen que pasar por otro proceso. ¿ya? Los productos averiados en sí, como dice, pasan por otro proceso. En sí, son productos defectuosos, pero requieren otro proceso para poder culminar con su proceso de transformación. Entonces, debemos diferenciar entre esos, ¿no? Los productos defectuosos y los productos averiados. ¿Ya? Sigamos. Inciso B. No, ya hemos hecho el inciso B. Inciso C. Evaluar la producción terminada en proceso con defectos, averiada y las pérdidas anormales de producción a costos estimados, ¿ya? Debemos hacer la evaluación de la producción, pero a costos estimados, tomando en cuenta la producción terminada en proceso, defectuosa, averiada y la pérdida anormal. ¿Por qué no consideramos en esta evaluación la pérdida normal? Levante la mano quien quiera responder. ¿Por qué no se considera la pérdida normal en la evaluación de la producción equivalente? Sí, evaluación. En la evaluación. Raquel. Porque es una producción que es como decir que ya se sabe que va a estar defectuosa o averiada y no lo tomamos en cuenta por eso. Es como una previsión. Ya, Daniel.
Es un margen que tiene la empresa más o menos para determinar, eh, o sea, es un producto que es el desperdicio básicamente y se tiene que limitar dentro de la empresa. Ya. Catherine. Bueno, la producción, la pérdida normal, ¿verdad, Lice? No se toma en la evaluación de la producción porque Ajá. es absorbida por la producción terminada o por la producción en proceso al determinar el costo unitario, si no me equivoco. Ya, y esa es la respuesta correcta, ¿no? O sea, si bien sabemos que son desperdicios, algo que va a suceder dentro de la empresa, sabemos que va a ocurrir, la respuesta correcta es lo que decía Catherine. ¿Por qué no se evalúa la pérdida normal? Porque es absorbida por la producción terminada y la producción en proceso, ¿ya? Más allá de ser un desperdicio normal, unas pérdidas que sí o sí se va a presentar a lo largo del periodo, es absorbida por por la producción terminada y por la producción en proceso. Todos sus costos va a ser absorbido por estas dos partes que tenemos, ¿ya? Punto número D. Valuar la producción vendida en el periodo a costo estimado. Nuevamente, seguimos valuando, ¿no? Vamos a evaluar todo lo que se está vendiendo en el periodo, pero vamos a hacerlo a costo estimado, ¿ya? Punto número E. Determinar si existen variaciones, ya sea de manera global o por elementos del costo. Estudiar las mismas y eliminarlas contablemente. Y aquí, en esta parte, hacemos lo que es el ajuste. Vamos a ver si hay variaciones, si estas variaciones van a ser de forma global o va a ser por separado, ¿no? Es decir, por los elementos del costo. Estudiar todito esta parte y eliminarlas contablemente. Obviamente no podemos tener esta variación, por lo tanto debemos eliminarlo, ¿ya? Y como último punto, corregir la hoja de costos unitarios estimados para cada producto que se manufactura. El costo unitario corregido se utilizará para el próximo periodo. Una vez hagamos la corrección de esta hoja de costos unitarios estimados, al momento de hacer el ajuste ya vamos a tener un costo real, un costo unitario ya corregido, y este costo unitario se va a utilizar para la estimación del próximo periodo o gestión o determinado tiempo, ¿ya? Sobre la base de la experiencia pasada en empresas similares o de la propia empresa, los datos estadísticos con que se cuenta y tomando muy en cuenta la capacidad productiva de la empresa, se calcula con anticipación el costo unitario de los tres elementos del costo para cada producto, ¿ya? Tomando en cuenta todos esos aspectos, debemos hacer el cálculo con anticipación, ¿ya? Y hacemos la estimación para los tres elementos del costo. Para el costo de materia prima o material directo, tenemos tanto la cantidad como el costo del material requerido puede determinarse en función del programa o presupuesto de producción para un periodo, ¿no? Entonces, hasta el momento de hacer esta estimación en la materia prima o material directo, debemos tomar en cuenta la cantidad como el costo del material que vamos a consumir, ¿ya? Y determinarse en función del programa o presupuesto de producción. Ahora, lo que indicaba Reina o alguien, no me acuerdo bien, pero decía, hablamos ya del tema de presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué nos sirve este presupuesto? ¿Para qué nos sirve el presupuesto? Reina. Bueno, un presupuesto es una estimación de costos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más es un presupuesto? Yo creo que en la parte de presupuestos todos hacemos algo de presupuestos a lo largo de nuestra vida. El mejor ejemplo que les puedo dar es ese, ¿no? Para que se entienda a cabalidad. Cuando realizamos un presupuesto, digamos, me pagan, ¿no? Digamos, 2.000 bolivianos de mi sueldo. Entonces yo empiezo a presupuestar. Para la luz van a ser unos 50 bolivianos o 100 bolivianos, ¿no? Entonces ya hago mi presupuesto. Al momento de que me llega la factura de luz, entonces yo veo si realmente cumple con mi presupuesto, ¿no? Si voy a tener el dinero, va a cubrir el presupuesto lo que yo debo pagar,
Ya, entonces, el presupuesto lo hacemos cotidianamente, al igual que la contabilidad. Raquel, dime. Raquel, te escuchamos. Lice, ¿me ha escuchado? No, nada, 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 no te hemos escuchado nada. Ahora sí, volví a repetir lo que has dicho. Ay, es que no tenía el micrófono prendido. Le decía que un presupuesto es un costeo estimado se hace, o sea, un cálculo para un producto o servicio, ya sea de compra o de venta. Ya. Es la misma estimación que hacemos. Por lo tanto, este término de presupuesto lo vamos a utilizar constantemente en este tema, porque al momento de hacer una estimación también hacemos un presupuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que vender mesas, ¿ve? Más o menos, digamos, vendemos mesas de, no sé, melamina, ¿no? ¿Cuánto cuesta toda la tabla de melamina, el material? Digamos, cuesta unos 600 bolivianos toda la tabla de melamina, independientemente de las medidas. Entonces, ya dentro de nuestro costeo de materia prima, vamos a decir de que 600 bolivianos va a ser parte de materia prima. ¿Por qué tengo que comprar lo que es la tabla? ¿No ve? Para poder realizar una mesa. Ahora debemos hacer también la estimación cuántos metros me va a entrar de melamina del tamaño me va a entrar para hacer una mesa, si me van a sobrar de toda la tabla o voy a requerir de algo más. Entonces hacemos una pequeña estimación. Obviamente no lo vamos a tener al momento de hacer el proceso de transformación, no lo vamos a tener, pero hacemos esta estimación, ¿ya? A eso nos referimos. Para el costo de labor directa, nos dice la cantidad de horas requeridas para su transformación y el costo de los mismos se determinará en función al volumen de producción, el tipo de producto, la tecnología a utilizar y las cuotas horarias establecidas para cada proceso. Entonces, dentro de labor directa o mano de obra directa, debemos determinar cuántas horas requiere el producto para pasar por el proceso de transformación para que se llegue a concluir. Si yo elaboro, por decir, digamos, tortas, ¿ya? Yo sé que por lo menos el hornear toda la parte de la masa, digamos, me va a tomar unas 2 horas, entonces yo ya debo hacer mi estimación. Para hornear son 2 horas, ¿ya? Para decorar, de acuerdo al modelo, digamos, van a ser unas 3 horas. Entonces, así voy a ir haciendo mi estimación de cuánto más o menos. Obviamente estamos hablando todo de aproximaciones, no de costos reales, ¿ya? Entonces, yo voy a poner para el horneado, que es mi primer proceso, va a ser 3 horas, ¿ya? Para el decorado, que es mi segundo proceso, va a ser 3 horas, 4 horas, digamos, que me involucra. Total, me hace de 3 más 4, son 7 horas de todo el proceso de transformación de una sola torta, por decir, ¿no? Obviamente que no es realmente así, pero sí, esa sería una estimación, ¿ya? Costos indirectos de fabricación. Para determinar los costos indirectos se debe analizar de forma exhaustiva el comportamiento de los costos fijos y variables. Ya sabemos cuáles son los costos fijos, ya sabemos cuáles son los variables, no necesitamos repetir. Una vez determinados los costos indirectos necesarios que coadyuven al proceso de transformación, se podrá determinar el coeficiente regulador, tomando una base adecuada de factor, una base adecuada de acuerdo a las particularidades de la empresa. Entonces, una vez nosotros analizando todos los costos fijos y variables que vamos a tener dentro de los costos indirectos de fabricación, vamos a poder ver este comportamiento y vamos a determinar un factor, ¿ya? Es decir, un coeficiente regulador. Tomamos como base este coeficiente regulador, ya sea, no sé, horas trabajadas, metros que se estaban utilizando. Entonces, tomamos como base nuestro factor. Obviamente, vuelvo a decir, es una estimación, ya es algo que es un valor aproximado, no necesariamente tiene que ser real y exacto. Ya estamos hablando de la estimación. Y vamos a terminar con esto. El ejemplo de una
hoja de costos estimados. Hacemos nuestra hoja de costos estimados. Detalle, tenemos un producto A y un producto B en material directo. Ahora en sí no me estoy refiriendo aquí producto A como el producto ya concluido, ¿ya? No, me estoy refiriendo al material. En este caso, por ejemplo, va a ser de una textilera, por decir, ¿ya? Para producir una chompa, entonces yo necesito, digamos, lana, ¿no? Entonces, por eso aquí mi unidad de medida está en metros. Digo, voy a necesitar 1.5 metros de lana. Ya eso es un ejemplo nada más, ¿ya? Mi costo unitario por por 1,5 metros va a ser de 70 bolivianos, ¿ya? El segundo producto va a ser, no sé, tela, ¿ya? Entonces igual en metros, en 80 centímetros, entonces el costo unitario es de 90 bolivianos. Hacemos la multiplicación para tener una cantidad total, eso ya sabemos realizar, nuestra cantidad por nuestro costo unitario para tener nuestro total, ¿no? Y al final totalizamos toda la estimación de mi material directo, de todo lo que va a incluir, qué materiales yo necesito para poder realizar un determinado producto, para que pase por todo un proceso de transformación todo este material directo para llegar a un producto terminado, un producto final que sí ya se pueda comercializar, ¿ya? Debemos determinar la unidad de medida siempre. La cantidad que yo más o menos aproximadamente sé que voy a utilizar y el costo unitario por cada uno, ¿no? Hacemos su multiplicación y ya tenemos el total. En labor directa o en mano de obra debemos determinar cuántas horas me consume para mi primer proceso. En este caso dice son 12 horas de trabajo por parte del personal, del asalariado, 12 horas para el primer proceso. Para el proceso 2 me dice que son 8 horas que necesita trabajar, haciendo un total de 20 horas que va a trabajar el obrero, digamos, para poder transformar el producto. Para que llegue a culminarse se necesita 20 horas, ¿ya? Su costo unitario determinamos por hora, 3 bolivianos aquí la hora, me parece muy bajo, pero aquí le han puesto 3 bolivianos. 3 bolivianos la hora, entonces hacemos el cálculo, 36, 32 y 68, haciendo un total de esta estimación, ¿ya? En parte de la mano de obra. Y por último tenemos los costos indirectos de fabricación, donde nuestro coeficiente regulador va a ser nuestra base de 2.50 por hora por cada hombre que trabaje, ¿ya? Entonces las horas trabajadas, acá ya hemos sacado en labor directa, que son 20 horas, las 20 horas, con nuestro coeficiente regulador, que va a ser 2.50. Multiplicamos para tener nuestro total y nos dice que es 50 bolivianos de los costos indirectos de nuestra estimación. Totalizamos sumando materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y mi costo unitario estimado de la elaboración en este ejemplo que dábamos de una chompa es de 295, y vuelvo a repetir, es de manera aproximada, es estimado, ¿ya? Ya al momento de hacer nuestra parte del proceso de transformación, ya vamos a poder determinar si realmente son los 295 o no lo es, y vamos a ver la variación. Una vez viendo la variación, vamos a ver cómo eliminar esta variación contablemente. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda o consulta? Si quedó todo claro, entonces levanten la mano. No es muy complicado, ¿no? O sea, vamos a ir avanzando. Ahorita hemos visto la parte teórica. La próxima clase vamos a llevar nuevamente, vamos a seguir llevando la parte teórica y posterior a ello ya vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? Para que haya mejor comprensión, mejor es hacerlo de manera práctica, ¿no? Pero estamos ahorita en la parte teórica. Si no hay dudas, no hay consultas, entonces daríamos por terminado este tema. Y antes de terminar la clase, quiero saber cómo van con el video. Hagamos un pequeño reporte porque si no me equivoco hasta hoy día es presentar y no sé si ya lo han terminado. Walter, ¿qué tal va?
Lisa, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, ya. Ya está terminado, Lisa. Solo hay que arreglar el audio un poquito, hay que subir de las voces y después ya está todo. Y Ya. no sé si ha leído, Lisa, el comunicado. Han dado hasta el 15 de septiembre para subir el video. Ah, ya. Sí. Entonces tendríamos tiempito todavía. Sí, Lisa. Ah, ya, ya. Mm, ya. Entonces el día miércoles vamos a ir hablando toda esa parte, ¿ya? Eh, Lice, dime. dice, ¿me puede llamar la lista? Me he atrasado. Estaba en otra Ya. clase. Ya. ¿Alguien más que tenga que registrarle hoy? Ya, tal vez este miércoles entonces podríamos terminar lo que hemos empezado para que ya se vea mucho mejor, ¿no? Entonces, no sé, Walter, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué faltaría? Todas esas cosas sería bueno que anotes en una listita para que lo mandes al grupo y podamos ajustarlo. Ya, Lisa, o también, a ver, si no lo puedo subir al Google Drive porque es un poquito pesado y así para que lo vean, ¿no? Y me digan si está bien o tal vez podemos aumentar un par de escenas más. Ya, sí, sí, subilo. Entonces, subilo para que lo veamos y de ahí vemos también, ¿no va? Ya tendríamos mañana para hablar y el día miércoles de una vez hacerlo también. Y lo enviaríamos directamente. Ya, está bien, Lisa. Ya. Entonces, en eso quedamos, chicos. Si quedó todo claro con respecto a todo lo que hemos hablado, levanten nuevamente la mano. Ya. Entonces, aquí terminaríamos, chicos, con la parte teórica. Podríamos avanzar una parte más, pero no, no nos va a alcanzar el tiempo para culminar con todo eso. Así que la próxima clase, más mejor dicho, el día miércoles, les voy a explicar ya todo más a detalle, ¿ya? El día miércoles nos vemos de manera presencial y nada, aquí terminaremos la clase, chicos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Lisa. Chao, chao, nos vemos. Chao, Hasta chao. luego, Lice. Chao, chao. Chao, nos vemos el miércoles. Ya, Lice. Chao, chao.